Bien, bienvenidos nuevamente a otro jueves psicológico. El día de hoy tenemos como ponente a la licenciada Octavia Ortuño, quien es psicóloga organizacional con formación internacional y tiene una experiencia de reclutamiento por competencias de desarrollo de talento y gestión de clima laboral. Colaboró en proyectos de investigación de desarrollo en la organización con UAM y UC3M, diseño de campañas de employer branding y LinkedIn e Instagram para atraer talento joven, conjunto de entrevistas con competencias en programas de inclusión laboral y asesoró en transición profesional, especializada en talent, adquisición, employee experience y comunicación interna, con un enfoque en datos de empatía, cultura y organizacional. Así que damos la bienvenida a la licenciada Octavia Ortuño, que viene directamente desde Bolivia. Bienvenida, puede empezar. Buenas, Anabel. Muchas gracias por la presentación y bueno, gracias a todos por estar acá. Bueno, como decía Anabel, pues sí, soy psicóloga organizacional y psicóloga clínica. Trato y creo mucho en la integración entre el área laboral y el área clínica como algo súper importante en las herramientas hoy en día, entendiendo de que somos todos seres humanos que sentimos y que en la mayoría trabajamos, entonces lo que nos pasa en el trabajo nos afecta en la vida cotidiana y lo que nos pasa en la vida cotidiana nos afecta en el trabajo. Es por eso que elegí este tema que es bastante, vamos a decir, actualizado frente a las patologías más recurrentes en el área laboral que nos afectan a todos como es la ansiedad, el estrés, más llamado burnout en el, vamos a decir, ámbito laboral. La presentación, ¿quieren que la presente yo? La envié, ¿sí? Sí, usted. Perfecto. Ujú. A ver. Ahí la estoy compartiendo. Sí, sí, se puede apreciar. Bien. ¿Ahí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, primero que nada, mentes en modo automático. Por lo que entiendo, aquí todos estudiamos o estamos dentro del área de la psicología y conocemos lo que es la terapia cognitivo-conductual. Para recapitular un poquito, la terapia cognitivo-conductual es una terapia que plantea la interacción entre tres elementos principales: las emociones, el pensamiento y la conducta. Entonces, cómo esta orientación, a diferente de otras, puede llegar a prevenir el burnout y la autoexigencia laboral. Los objetivos específicos que vamos a tener para el día de hoy, o por lo menos los cuales yo voy a tratar de explicarles, va a ser primero reconocer los patrones de pensamientos automáticos, los primeros elementos que les comenté de la terapia cognitivo-conductual, y cómo estos contribuyen en el estrés, la autoexigencia y el agotamiento profesional. Creo que todos podemos decir que tanto en la universidad como en la vida laboral el agotamiento es algo persistente. También analizar cómo estos patrones afectan la toma de decisiones, a la productividad y a las relaciones laborales. Finalmente, vamos a introducir algunas técnicas de la terapia cognitivo-conductual de la tercera ola, tomando en cuenta el mindfulness, la autocompasión, que son aplicables al manejo del estrés laboral. Y bueno, estrategias de autorregulación emocional y cómo esto se puede llegar a integrar bajo lo que son los hábitos saludables o en una rutina profesional. Bueno, para empezar tenemos que tener bajo un concepto bastante claro qué es el piloto automático. La mente actúa como un piloto automático cuando está enfocada únicamente en cumplir objetivos y tareas, pero sin procesar plenamente nuestras emociones ni nuestro bienestar. Así como esos días en los cuales estamos cumpliendo checklists y estamos todo el tiempo pensando en lo que tenemos que hacer de acá a 1 hora, a 2 horas, sin tomar en cuenta lo que estamos haciendo en el presente. Eso sería básicamente actuar en piloto automático. Terminamos el día, no sabemos qué pasó, no sabemos lo que hicimos, no sabemos cómo nos sentimos, pero ciertas cosas sí las cumplimos, no sabemos cómo, pero ahí están.
En el contexto laboral, esto puede llegar a generar una desconexión emocional, pero principalmente una carga cognitiva y sensación de no disfrutar lo que hacemos. ¿Qué es una sobrecarga cognitiva? Es principalmente cuando, por ejemplo, podemos estar sentados en nuestro escritorio, en una oficina, pero al final del día terminamos súper cansados. No corrimos, no caminamos tanto, no hicimos ningún esfuerzo físico, pero el esfuerzo mental, el esfuerzo cognitivo que nosotros hicimos, nos parece altísimo. ¿Cómo es la mente en modo automático? Como les comentaba anteriormente, resolvemos tareas, contestamos correos, tomamos decisiones sin realmente notar lo que pensamos o lo que sentimos. Esta eficiencia pareciera alta al principio, pero nuestra energía y nuestro bienestar emocional quedan agotados. Es como que una por otra, por estar más pendientes en qué hacer, no nos centramos en cómo lo estamos haciendo. Ejemplo, un profesional que responde correos, participa en reuniones y completa tareas sin detenerse a evaluar sus prioridades o reconocer su cansancio, está funcionando en piloto automático. Lo mismo lo podemos pensar en el ámbito de la universidad. Muchas veces estamos estudiando, haciendo actividades, completando tareas y al final del día no evaluamos nuestras prioridades, capaz nos descuidamos en la alimentación, no descansamos y no reconocemos nuestro cansancio. Es decir, hicimos todo en piloto automático. ¿Cómo la rutina y la presión laboral generan pensamientos automáticos negativos? Entiendo que aquí todos estamos dentro de estos conceptos de qué son pensamientos automáticos negativos, qué son pensamientos intrusivos, pero voy a tratar de explicarlo un poquito más para refrescar esos conocimientos. Esos pensamientos automáticos, algunos pensamientos intrusivos, suelen ser estas frases que aparecen a lo largo del día, muchas veces sin sentido. Por eso se llaman pensamientos intrusivos, porque aparecen, nos generan una emoción asociada por lo general de connotación negativa y no es que nos guste que estén ahí, pero únicamente aparecen. Entonces, la presión laboral y la repetición constante de tareas activan estos pensamientos automáticos negativos principalmente cuando nosotros estamos haciendo las cosas capaz no en el rendimiento que nosotros queremos, pero con los objetivos que nosotros estamos buscando completar. Por ejemplo, puede que en el trabajo o en la universidad creas que vas a hacer una tarea en 2 horas. Le hiciste en 4. Empieza esos pensamientos y esas creencias como si no es perfecto, todo saldrá mal, un error significa que no soy competente, debo rendir al máximo siempre. Entonces, en vez de reforzar una conducta, le estamos tratando de hacer más negativa. En vez de reconocer lo que nosotros estamos haciendo bien por completar esos objetivos, nosotros nos estamos autosaboteando por esos pensamientos negativos que vienen principalmente de esta presión que nosotros mismos nos ponemos, que también puede llegar a mucha autoexigencia. Surgen de manera rápida e involuntaria, afectando principalmente nuestras emociones y nuestras decisiones. Algo que yo trabajo muchísimo con mis pacientes y con las personas en el área laboral es cómo nuestras emociones influyen en nuestras decisiones. Por más que nosotros querramos ser personas racionales, el 80% de nuestras decisiones en el día son más emocionales. Desde cómo nos levantamos, qué nos hacemos para desayunar, cómo nos vestimos, cómo saludamos a las personas en nuestro entorno más cercano, son respuestas y decisiones más llevadas desde las emociones. Entonces, ¿qué pasa si a las 9, 10 de la mañana ya empezamos con estos pensamientos negativos, estas creencias de que hago todo mal, todo va a salir de una manera que no quiero, debo rendir más porque no estoy logrando todos mis objetivos? Las emociones que van a predominar en nuestro día van a ser de connotación negativa. Van a ser frustración, decepción, apatía, irritabilidad, etc. Y por ende, ellas van a llevar muchas de nuestras decisiones que nosotros tomemos. Capaz ya no hablamos mucho con nuestras personas alrededor, estamos un poquito más irritados, dejamos de ir a ciertos planes sociales, dejamos de hacer ejercicio, dejamos de comer bien, porque ya estamos enojados con nosotros mismos, ¿ok? Porque en vez de hacer esa actividad en 2 horas, lo hicimos en 4.
Bueno, pero al final completaste la tarea, pero fue por esos pensamientos automáticos desencadenados por esa autoexigencia y esa presión laboral que te hicieron que toda esta toma de decisiones sea más negativa que positiva. Pensamientos automáticos un poquito más frecuentes en el tema del trabajo. ¿Qué vienen a hacer? Principalmente el perfeccionismo. Acá muchos deben conocer lo que son las distorsiones cognitivas. Dentro de las distorsiones cognitivas hay algo que se llama pensamiento dicotómico, el todo o nada. Si no hago esto perfecto, todo saldrá mal. O lo hago en 2 horas o no lo hago. O lo hago esto bien o significa que no vale la pena ni siquiera intentarlo. ¿Por qué? Ese pensamiento de las cosas se hacen bien o no se hacen, que vienen bajo este perfeccionismo que lo único que hace es crearnos una resistencia frente a hacer ciertas tareas. Seguramente muchos de ustedes han tenido momentos en los cuales procrastinan bastante. ¿Qué es la procrastinación? Es la postergación de ciertas tareas, principalmente derivadas por algún miedo. Miedo, por ejemplo, a equivocarse. Cometer un error significa que no soy competente. Entonces, si yo creo que esa tarea que es bastante pesada, este objetivo que es difícil de alcanzar, me va a generar algún miedo, prefiero ni siquiera enfrentarme a ese miedo y lo voy posponiendo. Empiezo a enfrentarme más a tareas que no me causan tanto miedo a equivocarme. Por ejemplo, cuando tenemos que estudiar para un examen bastante y empezamos con las tareas chiquitas, empezamos a limpiar, empezamos a buscar otro tema de prioridades, hacernos un café, etcétera, no es porque no querramos estudiar, sino porque nos da miedo a equivocarnos, nos da miedo enfrentar ese momento en el cual nos demos cuenta que seguramente por más que nosotros le dediquemos 5 horas, ya vamos tarde o no estamos entendiendo de la manera que nosotros queríamos entender. Y después la autoexigencia constante. Debo rendir al máximo en todo momento sin descanso. Yo siempre, algo que trabajo con mis pacientes es el tema de las analogías. Ok, la semana tiene 7 días. 5 días donde seguramente tú te exijas mucho más, 2 días de descanso. De estos 5 días, ¿cuál es tu rendimiento? No tienes que esperar que los 5 días tu rendimiento esté al 100%. Para nada. Hay que buscar un equilibrio. Ok, el lunes va a estar 80, el martes va a estar a 60, el miércoles va a estar en 90, el jueves va a estar en 70 y el viernes puede que esté en 60. Tu promedio va a ser bastante alto, va a estar por encima de la media, todos van a estar arriba de 50, algunos van a estar más cercanos al 100, pero lo que hay que buscar no es la perfección, es la constancia. Mientras los 5 días de la semana logres tus objetivos y estés por encima de la media de tu rendimiento óptimo, va a estar bien. La autoexigencia lo único que nos dice es que si un día estoy con mucha energía y el día siguiente estoy con baja energía, algo estoy haciendo mal. Y no estás haciendo nada mal, únicamente es que sos un humano que está influenciado por sus emociones, que capaz te dieron una mala noticia, que capaz se canceló algo que querías hacer el fin de semana, que inclusive cositas tan chiquitas de que tu café supo mejor el anterior día y hoy no te dio tiempo de desayunar ni siquiera, entonces tus emociones están influenciando tus decisiones. Estos patrones de comportamiento generan un ciclo de estrés, donde la presión laboral activa los pensamientos negativos. Esto produce ansiedad y frustración, lo cual afecta las decisiones que están relacionadas a la productividad y a las relaciones laborales. Lo que sucede es que todo esto únicamente refuerza la autoexigencia y el agotamiento. Vamos a ver un poquito sobre la ansiedad. Todos acá entendemos la ansiedad frente a una reacción fisiológica natural del cuerpo frente a una amenaza, sea real o ficticia. Ok, ¿por qué estos pensamientos negativos producen ansiedad? Porque esa amenaza a no ser suficiente, esa amenaza a no cumplir los objetivos, por más que los veamos recién de acá una semana, ya se vuelven amenazas reales, lo cual afecta nuestra productividad. Porque en vez de sentir que lo estamos haciendo bien, sentimos que estamos retrasados y ya pensamos mucho más las decisiones. Ya nos enfrentamos al miedo de no llegar a lo que queríamos llegar, a no rendir como queríamos rendir y reforzamos este diálogo negativo interno de la autoexigencia y el agotamiento.
que muchas veces esto se puede derivar a otras conductas bastante nocivas, como por ejemplo la comparación, los recelos entre compañeros, esta comparación de que, uy, el otro lo está haciendo mejor que yo, significa que yo no sirvo. No, esto únicamente está siendo desencadenado frente a un pensamiento. Pongamos este ejemplo de, ok, mi compañero está rindiendo mucho más, significa que él es mejor que yo. Pensamiento negativo que identificamos, mi compañero rinde más que yo, significa que es mejor que yo. Produce ansiedad y frustración. ¿Por qué? Por una amenaza real o ficticia de que si tuvieran que votar a alguien, seguramente me votarían a mí y no a él. Entonces afecta nuestra productividad, porque en vez de reforzar una conducta de que, ok, me quiero esforzar más, te retrae. Empiezas a pensar mucho más en tus actividades, empiezas a pensar mucho más en cómo hablas, cómo te relacionas, y toda esa toma de decisiones que hablamos al principio van regidos más por esa emoción de connotación negativa desactivada por ese pensamiento negativo. Ejemplos cotidianos del modo en automático. Revisar el correo electrónico por fuera del horario laboral por miedo a perder información o parecer poco comprometido. Muchas veces cuando estamos en un entorno laboral bastante demandante, que hayan muchos correos, pareciera que mientras más los revisas, más tienes control. Pero en realidad no es así. Mientras uno sea bastante concreto con lo que responde, con lo que tiene que hacer en el día, puedes revisar 10 veces el correo, los 20 correos van a seguir ahí. Seguramente no aumenten, seguramente no aparezca nada de imprevisto y esa tu sensación de control va a permanecer ahí. 2. Asumir responsabilidades que exceden la capacidad personal por temor a decepcionar al equipo o al jefe. Esto es lo que yo les decía sobre la comparación. Cuando nosotros empezamos a buscar un equilibrio tanto emocional como laboral, tenemos que saber cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos asumir responsabilidades. Y muchas veces, por ese pensamiento, como les comentaba, de la comparación de, ok, si mi compañero está haciendo eso, yo también lo tengo que hacer, te empieza a llevar a un comportamiento de asumir responsabilidades que te exceden esa capacidad personal. Únicamente por ese miedo que fue desactivado, por ese pensamiento automático de mi compañero es mejor que yo lo estoy haciendo mal. Después, compararse constantemente con colegas y sentir que nunca vas a ser suficientemente competente, aunque los resultados sean buenos. Algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho mencionar es cómo el ser humano nunca se sacia con nada. Siempre pensamos que si llegamos a A vamos a ser felices y nos vamos a sentir suficientes, pero no. Cuando llegamos a A nos damos cuenta que ahora queremos B y después llegamos a B y nos damos cuenta que queremos C. Nunca los resultados que nosotros queremos van a ser suficientes porque siempre vamos a querer algo más. Y eso es lindo del ser humano, es algo que activa el deseo, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestro accionar, nuestra motivación. Pero hay que darse cuenta cuando eso ya llega a ser un poco nocivo, porque puedes estar alcanzando metas y metas y metas, pero nunca las disfrutas, nunca te es suficiente. Y finalmente, lo que les hablaba sobre la procrastinación. Postergar decisiones por miedo a equivocarse genera más carga mental y retraso de proyectos. Creo que aquí a todos nos pasa que cuando vemos que un proyecto es muy grande nos quedamos paralizados. O porque no nos creemos suficientes, o porque tenemos miedo a fallar, o porque tenemos miedo a que no salga como nosotros queremos. Y eso es únicamente creado por este modo automático de la autoprotección generado por esa ansiedad, de esa respuesta automática del cuerpo frente a una amenaza. Por miedo a equivocarte, sobrecargas tu mente y retrasas tus proyectos. Pensamiento, emoción, conducta. Básico. Idea clave que quiero que se lleven de este taller es que el modo automático no solo reduce la eficiencia emocional, sino que favorece el desarrollo del burnout. Refuerza la exigencia haciendo que la mente siempre esté alerta y el cuerpo siempre esté cansado. Creo que acá muchos sabemos lo que es estar siempre en alerta. Es esa activación fisiológica del cuerpo frente también a alguna amenaza que hace que se activen nuestros 5 sentidos, nuestro sistema nervioso, que estemos mucho más alertas, que estemos pensando en anticiparnos frente a un peligro, a escuchar lo que sucede, siempre estar preparados, siempre estar en alerta. Y eso no es bueno. A largo plazo, esos niveles altísimos de cortisol, que es la hormona del estrés que hace que nosotros podamos reaccionar frente a situaciones desafiantes,
nos va a generar muchas malas consecuencias. Por ejemplo, el insomnio, la falta de apetito, el no poder tomar decisiones a largo plazo porque estamos más pensando en la amenaza presente. Entonces el cuerpo siempre se va a sentir cansado. Ahora vamos a entrar a lo que es el objetivo principal del taller. ¿Estrés o burnout? Vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos. El estrés no es siempre negativo, el estrés es funcional, nos ayuda a rendir y mantener la concentración y cumplir objetivos. Yo lo que me encanta recordar es que no se trata de eliminar el estrés, sino de gestionarlo y entender de dónde viene. Porque el estrés no es negativo, no es eliminarlo de nuestra vida, no es de buscar herramientas para eliminar el estrés en 5 minutos, no, para nada. El estrés aparece por algo, entonces hay que entender de dónde aparece, entender hacia qué se está dirigiendo ese estrés, porque el estrés a un debido nivel es bastante funcional. Si nosotros no nos estresamos por un examen, difícilmente nos pongamos a estudiar como tenemos que hacerlo. Si estamos siempre tranquilos, si pensamos que las decisiones que tomemos no son tan relevantes, de que todo va a pasar como tenga que pasar, muy poco control o seguridad vamos a tener frente a nuestras decisiones, pero principalmente sobre esas acciones alineadas a lo que nosotros estamos buscando. En cambio, el estrés te permite reaccionar, te ayuda a rendir mejor. Ok, si yo estoy estresado frente a un examen porque sé que es uno de los exámenes más difíciles del semestre o porque es uno de los objetivos laborales más esperados del año, este estrés me hace accionar, me hace a poder concentrarme mejor frente a mis tareas. Y esto es algo que uno tiene que aprender a gestionarlo y a regularlo. En cambio, el burnout surge cuando la presión es crónica, cuando las demandas ya son excesivas, pero principalmente cuando no hay pausas ni autocuidado. El burnout es, vamos a decir en español, el síndrome de la persona quemada, cuando hay demasiada presión, demasiadas demandas del entorno laboral que uno los empieza a cargar y llega un momento en el cual hay muchas reacciones tanto psicológicas como fisiológicas que te impiden seguir accionando. Por ejemplo, el agotamiento físico, emocional y cognitivo disminuye nuestra motivación y nuestro desempeño. Empieza a haber una apatía crónica, una falta de sentir placer, una falta de motivación. El burnout sí es algo bastante, vamos a decir, nocivo, porque es cuando ya esos niveles de estrés llegan a la cima, cuando ya no hay nada para hacer porque ya el agotamiento físico es crónico. Señales de burnout. Bueno, como en todo trastorno hay señales tanto emocionales, físicas y cognitivas. Emoción, pensamiento, conducta. Por ejemplo, en el emocional encontramos una ansiedad constante, la irritabilidad, la desconexión con el trabajo. Directamente dejamos de hacer las cosas que antes nos gustaban, nos alejamos de nuestro entorno social, ya directamente nuestro café que antes nos gustaba ahora nos da exactamente igual. Las consecuencias físicas, fatiga crónica, insomnio, tensión muscular y cambios en el apetito. Estos cambios en el apetito pueden ser aumento o reducción del apetito. El insomnio es algo tan frecuente porque principalmente es hacia la ansiedad anticipatoria. Estoy pensando en todo lo que me falta por hacer, estoy pensando en lo que tengo que completar para la próxima semana, entonces el cuerpo y el sistema nervioso está todo el tiempo en alerta, todo el tiempo pensando en qué más va a tener que hacer, en vez de poder relajarse y poder dormir y descansar. Después, cognitivamente hablando, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones o para recordar detalles. Principalmente esto de recordar detalles es algo muy importante porque las personas que están viviendo más en el futuro pierden noción del presente. Entonces, yo puedo tener esto acá, lo dejo, salgo, pero como estoy pensando en lo que tengo que hacer la próxima semana, me olvidé dónde lo dejé. Era un detalle. Pero como mi mente, mi cuerpo está tan anticipado, recuerdo más todo lo que me falta por hacer que lo que estoy haciendo. Y eso es algo muy recurrente que son las primeras señales que uno tiene que tomar en cuenta. Después, para la dificultad de concentrarse,
puede haber ciertos momentos en la vida, no necesariamente el burnout, donde uno tiene dificultad para concentrarse, pero en el burnout es algo tan común de que estamos haciendo las cosas, pero no sabemos cómo las estamos haciendo. Contestamos un email, pero después lo tenemos que volver a leer porque no nos damos cuenta. Estamos leyendo, avanzamos 5 hojas, pero después tenemos que volver porque no nos acordamos de nada. Entonces, tomar en cuenta estas señales emocionales, físicas y cognitivas nos pueden ayudar a reconocer el burnout en niveles, vamos a decir, no preventivos, pero tempranos. Porque es mucho mejor reconocer un burnout de manera temprana que tardía. El papel de la autoexigencia, ya que esta autoexigencia es la que nos consume, de exigirnos constantemente rendir al máximo, refuerza este ciclo que les hablaba del agotamiento. La presión activa un pensamiento negativo, aumentando la ansiedad, la sobrecarga, generando que el cuerpo y la mente se desgasten. Muchas cosas en la teoría cognitivo-conductual y en la vida en general son cíclicas, son ciclos. Y hasta que uno no lo rompe, va a permanecer ahí. Más adelante les voy a mostrar un ciclo bastante evidente, pero es lo que estamos hablando acá. La presión activa pensamientos negativos, aumenta la ansiedad y la sobrecarga, el cuerpo y la mente se desgastan. Y así sucesivamente. Y la autoexigencia prolongada convierte tareas normales en fuentes de estrés crónicos, acercándonos mucho al burnout. Y esto viene de la mano de esta irritabilidad. Antes lo que para nosotros era bastante irrelevante, por ejemplo, llegar 5 minutos tarde al trabajo o que tu taza de café esté muy caliente y no poderla tomar en ese momento, de que tu amigo o tu colega de trabajo se tarde 10 minutos en contestar un email y que no te conteste en ese momento, parecieran, vamos a decir, de la cotidianidad, normales, ya empiezan a ser fuentes de estrés cuando uno está en burnout, porque ya está uno súper irritable, ya uno está súper ansioso, entonces cualquier cosa que se salga de nuestro sistema de control ya nos afecta. Este ciclo que les hablaba. Empezamos con la autoexigencia, que detonan pensamientos negativos, que generan el estrés y causan el agotamiento. Como pueden ver, todo es pensamiento, emoción, pensamiento, conducta. Y así uno tiene que pensarlo siempre en la vida. ¿Qué pensamiento está desencadenando una emoción en mí que me está haciendo tomar este tipo de conductas? Y más allá del trabajo, consecuencias en la vida profesional y personal, ya que el burnout, como les comentaba al principio, no únicamente te afecta en el desempeño laboral dentro de las 4 paredes de la empresa o del trabajo en el cual estás, sino que en todas tus áreas. En la salud física, con dolores, insomnios, afecta directamente al sistema inmunológico porque lo debilita terriblemente. Las personas con burnout, inclusive las personas con un estrés bastante crónico, viven enfermas porque su sistema inmunológico es el primero que deja de funcionar frente al estrés. El cuerpo está más enfocado en preparar ciertas áreas para enfrentar a esa amenaza real o ficticia que se olvida del sistema inmunológico. Por ejemplo, podemos notar anemia, podemos notar caída del cabello, resequedad en la piel, cosas que para el cuerpo, frente a una amenaza, no son importantes. Entonces, eso es lo primero que se va debilitando. Después la salud emocional, ansiedad, frustración, sensación de incapacidad, pero principalmente esta de frustración es la que desactiva todo, porque mientras más frustrados estamos, menos motivados nos sentimos y menos accionamos. Y después, las relaciones interpersonales. El aislamiento, como les comenté, lo más normal es que una persona con burnout no quiera perder su tiempo saliendo con amigos, no quiera charlar con los demás, uno, porque se puede llegar a sentir comparado, porque puede sentir que no está avanzando, porque cree tener otras prioridades más que relacionarse con su familia o amigos, y esto crea los conflictos entre colegas, familias, amigos, y lo que causa es que la persona se quede bastante encerrada en esos pensamientos y que no pueda cortar ese ciclo del que les estaba hablando anteriormente. ¿Y cómo la TCC puede ayudar? La terapia cognitivo-conductual nos enseña principalmente a identificar y modificar los pensamientos y conductas que alimentan la autoexigencia y el burnout.
Con herramientas simples y prácticas podemos regular nuestras emociones, pero principalmente mejorar esta toma de decisiones para proteger nuestro bienestar. La terapia cognitivo-conductual es una terapia muy psicoeducativa. Tenemos muchas herramientas, muchas guías que les podemos dar a los pacientes y que nosotros mismos podemos aplicar en nuestra cotidianidad, principalmente para identificar. Porque lo primero que te dice un paciente es que no sé de dónde viene este pensamiento, no sé por qué me siento así, pero con un poquito de indagación logramos identificar cuáles son esos pensamientos que desencadenan esas emociones. Entonces, tras que lo identificamos, lo primero es modificarlo, que dentro de lo que es la reestructuración cognitiva, esa modificación viene con un contraste con la realidad. ¿Realmente crees que porque no logres todos los objetivos, tu vida no tiene sentido? ¿Realmente crees que porque no estás rindiendo el 100%, estás rindiendo mal? Hay que contrastarlo, hay que desafiar esos pensamientos y eso va a hacer que nosotros podamos modificarlos con un poquito más de razonamiento. Porque cuando nos damos cuenta de que no es únicamente algo emocional, sino que también hay algo emocional, esas conductas pueden ser modificadas de una mejor manera. Aquí lo que les hablaba de la reestructuración cognitiva, que es cambiar la perspectiva. Una vez identificados, podemos cuestionar y podemos reemplazar estos pensamientos negativos. Por ejemplo, preguntarnos, ¿es realmente cierto que debo hacerlo perfecto? Buscar una evidencia objetiva y alternativas mucho más realistas para finalmente transformar la autoexigencia en expectativas alcanzables, reduciendo el estrés y la ansiedad. Esto de expectativas alcanzables es algo que yo le doy bastante énfasis, porque muchas veces somos nosotros mismos que nos exigimos de manera irreal. Puede que tu jefe, tu profesor, tu colega de trabajo te pida algo nivel 80, pero uno mismo, porque es súper autoexigente, porque tiene expectativas irreales, se obliga a ponerlo al nivel 100. Entonces, en vez de únicamente cumplir lo que tenías que cumplir, te pones una meta casi inalcanzable, una expectativa que para muchas personas no es coherente a las capacidades o al tiempo que tienes a tu mano. Entonces, cuando decidimos tomar esta autoexigencia, transformarlas en expectativas alcanzables, reducimos el estrés y la ansiedad por consecuencia. Lo mismo, pensamiento negativo, reflexión y un pensamiento más adaptativo. ¿Realmente es cierto que debo hacerlo perfecto? Reflexión, ok, no. Puedo cometer errores mientras que cumple el objetivo, está bien. Pensamiento adaptativo, ya no trato de hacerlo perfecto, trato de alcanzar el objetivo. Identificar pensamientos automáticos. Principalmente lo que se debe es detectar patrones que nos están saboteando. Primero, reconocer los pensamientos que nos generan estrés, estos pensamientos que hablamos al principio. Si no hago esto perfecto, fracasaré. Siempre debo rendir al máximo, siempre debo dar mi 100%. Estos pensamientos automáticos aparecen sin que los notemos y guían nuestras emociones y comportamientos. Pensamiento, emoción, conducta. Siempre piensen en este cuadrito. Pensamiento, emoción, conducta. Identificarlos permite cuestionarlos y reducir su impacto. Cuando una vez nosotros decimos en voz alta muchas cosas que nosotros pensamos, nos damos cuenta que capaz no era tan terrible como estábamos creyendo que era. Ok, si mi colega de trabajo, si mi jefe me reclama algo, capaz no significa que me va a despedir. Significa que me está haciendo notar un punto de mejora. Cuando nosotros tratamos de cambiar este pensamiento de todo o nada o esta magnificación hacia lo negativo, que también es una distorsión cognitiva, nos damos cuenta que muchas veces creemos que las cosas son peor de lo que realmente son. Entonces, vamos desafiando estos pensamientos, nos permite cuestionarlos y reducir su impacto en nuestra respuesta conductual. Acá una de las herramientas principales que a mí me gusta es el mindfulness. Pausas conscientes en la rutina laboral, en la rutina de estudio. Cómo incorporar micropausas y atención plena nos ayuda demasiado a reducir la ansiedad y la tensión, tomar decisiones con mayor claridad y reconectar con nuestras emociones y necesidades físicas. A mí me encanta mucho el tema de la respiración consciente.
Hay una respiración que se llama 4-7-8, que si la repetís 3 veces, más que seguro, porque hay evidencia científica, que se va a activar tu sistema parasimpático, que es el encargado de devolverle esa tranquilidad, esa calma al cuerpo. El sistema nervioso parasimpático es el encargado de decirle como que tranquilo, las cosas van a estar bien, relájate un rápido. Respiración 4-7-8. Inhalamos en 4, mantenemos en 7 y exhalamos en 8. Estos ejercicios de atención plena, de respiración, marcan diferencia en el bienestar diario. Si uno trata de concentrarse en el presente, de conectarse con el aquí y el ahora, vamos a tener mucha más claridad, vamos a poder reconocer esas emociones, vamos a poder reconocer estos pensamientos que seguramente un día los tengamos más que otros y poder actuar en consecuencia para poder gestionarlos. Bueno, y integrando estas herramientas en el día a día, aquí les hice como que una estrategia práctica. 1. Cuando estemos sintiendo bastante estrés, ansiedad, registrar esos pensamientos automáticos durante la jornada. Hay algo que es una herramienta de la terapia cognitivo-conductual que se llama registro diario de pensamientos. Registrar esos pensamientos automáticos a veces pareciera un poco tedioso. Muchos pacientes no lo quieren hacer porque dicen que no sirve o que no va a generar mucho impacto, pero sí genera impacto. Porque saber cuáles son esos pensamientos que desencadenan esas emociones que rigen nuestra conducta es el primer paso. Entonces, registrar pensamientos automáticos durante 24 horas durante la semana, como gusten. Hacer mini pausas de 1 o 3 minutos para la respiración consciente. Esa respiración que les conté puede ser esa, fácil y sencilla. Hay muchas respiraciones en internet, ¿sí? Así que pueden buscar la que a ustedes les gusta. Y finalmente, revisar tareas y expectativas realistas al iniciar el día. No tratemos de llenar nuestras 24 horas al día con 20 actividades para cumplir, porque lo único que eso va a generar es que si nosotros en vez de cumplir 20 cumplimos 15, nos frustremos. Pero si escribimos 12 y cumplimos 15, ya va a haber un refuerzo positivo. Vamos a sentir que estamos avanzando, que estamos siendo productivos. Son estrategias pequeñas que uno puede ir implementando. Pequeños cambios diarios generan un impacto real en el bienestar y en el rendimiento. Tan sencillo como en vez de decir, ok, hoy voy a cumplir 12 cosas y hago 15. Capaz hubiera sido óptimo hacer 20, obvio. Mientras más tareas te saques en el día, perfecto, pero hay cosas que nos pueden llegar a exceder desde el tiempo, imprevistos que suceden, cosas que no planificábamos, tanto contexto que nos afecta y que nosotros no podemos controlar y no podemos poner nuestra estabilidad emocional en manos de eso tan inestable. En cambio, si nosotros tenemos un ciclo de control, un sistema de control, como por ejemplo el establecimiento de metas y objetivos, es mucho mejor. Y bueno, para ir cerrando y recapitulando lo aprendido, identificar cuando la mente funciona en modo automático es el primer paso. Reconocer los pensamientos automáticos negativos, el primer paso también, pero para poder modificar esas conductas. Hay que saber diferenciar entre el estrés funcional y el burnout, entendiendo cómo la autoexigencia constante alimenta ese agotamiento mental y físico. La autoexigencia constante, ¿cómo la vamos a desafiar? A partir de esos pensamientos automáticos negativos que nosotros logremos identificar. Y finalmente, aplicar estrategias de la terapia cognitivo-conductual para regular las emociones, cuestionar pensamientos y manejar expectativas, principalmente protegiendo el bienestar laboral y emocional. ¿Por qué es importante regular las emociones? Porque no se pueden eliminar. El ser humano afortunadamente no tiene un switch, un botón de encendido y apagado para las emociones, ni para el estrés, ni para la ansiedad. Entonces las emociones no se eliminan, no se controlan, sino que se regulan. El estrés y la ansiedad no se elimina, no se controla, sino que se regula. Y esta regulación se hace a través de estrategias y herramientas. Herramientas que se pueden ir desarrollando, se pueden ir aprendiendo. Nos quedamos con lo más importante. Mente, pensamientos que generan estrés. Si nosotros aplicamos TCC, generamos bienestar. Romper el ciclo.
romper el ciclo de la autoexigencia, pensamientos negativos, estrés, ansiedad, frustración y mala toma de decisiones, que se repite todo el tiempo. Cuando nosotros ponemos una herramienta TCC en el medio, rompemos ese ciclo y eventualmente nos acercamos mucho más a nuestro bienestar emocional. Así que bueno, algo que quiero que se lleven, que reflexionen después de este taller es: ¿qué pensamientos automáticos y creencias de autoexigencia quiero modificar? ¿Qué hábitos puedo incorporar desde hoy para cuidar mi bienestar? Tratar de generar cambios pequeños, pero principalmente que sean sostenidos en el tiempo, porque esos son los que van a generar un impacto real y duradero en nuestra vida profesional y personal. A mí no me gusta esto de ir de todo o nada, de 0 a 100. Mientras que sean cambios sostenidos, que los puedas mantener a lo largo del tiempo, que te proyectes a largo plazo, la recompensa va a ser mayor. Siempre sucede que uno empieza súper motivado a la semana, que quiere cambiar todos los hábitos de un día para el otro. Eso lo único que va a hacer es que no se vuelva sostenible en el tiempo, porque te va a ser muy difícil mantenerlo. En cambio, si el lunes tratas de implementar un hábito, el miércoles el otro, lo mantienes así por 2 semanas, después incorporas otro, ya van 3 hábitos y poco a poco vas adquiriendo esos hábitos, tu cuerpo va a pasar un periodo de adaptación y después vas a poder implementar otro nuevo sin que te cueste tanto. Los hábitos sostenidos son lo mejor, tanto como las expectativas alcanzables. Capaz no trates de llegar al 100 en un mes. Primero trata de llegar al 50, después al 60 y eventualmente vas a llegar a ese 100 que tanto esperas. Pero si tratas de llegar al 100 y te frustras en el camino porque parece ser más largo de lo que pensabas, vas a renunciar. Entonces lo mejor es siempre ir adaptándose. Y bueno, tu bienestar también es profesional, no es más inteligente, no es mejor trabajador el que trabaja 24 horas sin descanso, sino el que sabe balancear su vida personal con su vida laboral. Y los pequeños cambios diarios marcan la diferencia. Hay que cuidar la mente porque eso también cuida tu vida. Llegar a un burnout es bastante trágico, es, vamos a decir, lo último que uno quiere llegar a que su trabajador, que su colaborador o que uno mismo pase, porque en vez de ser algo funcional, se vuelve algo nocivo. En vez de buscar la productividad, únicamente genera estrés y ansiedad, que eso reduce las conductas, vamos a decir, productivas y el alcanzar los objetivos que uno está buscando. Así que bueno, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda, algo que quisieran comentar o que alguna pregunta que les pudiera responder. Sí, bien, llegando al final ya del tema, vamos a hacer una ronda de preguntas. Está habilitado el chat para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a esperar. Bien, la primera pregunta. Buenos días, Martínez Rocal Sandra. Dice, ¿qué estrategias de reestructuración cognitiva recomienda para reducir el estrés cuando la carga laboral es inevitable? Bien. Bueno, la reestructuración cognitiva como tal no es una estrategia, sino que es el fin último del conjunto de estrategias que uno quiere implementar. La reestructuración cognitiva se refiere al poder reestructurar estos pensamientos que desencadenan estas emociones o estas conductas. Te voy a dar ciertas herramientas para reducir el estrés cuando la carga laboral es inevitable, que van a tener como consecuencia esta reestructuración cognitiva de poder pensar las cosas de una manera distinta. Por ejemplo, el establecimiento de objetivos. Tratar de, ok, si tenés una carga de 30 actividades en la semana, que eso va a ser inevitable, que es a lo que te pone tu jefe, tratar de dividirlo por días, finalmente dividirlo por horas.
Cuando tú divides por día y por hora, es algo que tú tienes cierto control en cómo lo estás organizando. No significa que vas a tener que cumplir esas 30 actividades en un día, sino que tú misma, a través de tu calendario, a través de tus capacidades, a través de tu disponibilidad de tiempo, vas a poder integrar estas actividades bajo un rendimiento que va a poder ser sostenido. Después, tratar de activar esto de las recompensas. El ser humano es muy, muy, muy instintivo en el tema de las recompensas. Cada que cumplas alguna actividad, algún objetivo, date una recompensa. Tómate un café, tómate una pausa, cosa que continúes motivado. Lo peor que hay, y que yo sé que muchas veces uno pensaría que es inevitable que eso suceda, es quedarte todo el día sentado, solamente cumpliendo objetivos. Darte una pausa de 1, 2, 4, 5 minutos entre tarea que completes te va a permitir tomar acciones que te sigan motivando. Ir a caminar, respirar, tomarte un café, cosa que la siguiente tarea ya no sea un piloto automático, sino que haya una brecha en la cual te conectes con el presente y continúes. ¿Por qué es importante conectar con el presente? Por esto que te digo del estrés y de la respuesta anticipatoria frente a una amenaza real o imaginada. Cuando uno se conecta con el presente, cuando uno sabe cuáles son las tareas que tiene que cumplir porque está en el calendario de actividades, ok, entiende el propósito que hay detrás, entiende que es algo que lo va a tener que hacer, entonces lo hace de una manera mucho más intencional. Y después, esto de la atención plena. A mí me gusta mucho recomendar el tema de, por ejemplo, las estrategias y herramientas de gestión del tiempo. Hay bastantes, seguramente en la universidad te escucharon el Pomodoro, el tratar de tener atención plena durante 20, 40 minutos y después una brecha de descanso, porque el cerebro, científicamente comprobado, tiene una ventana de atención, que son máximo 40 minutos, de ahí va decreciendo. Entonces, si uno sabe jugar con eso, va a poder estar 40 minutos súper concentrado, 40 minutos, una hora, tener esa brecha de descanso y poder activar de vuelta ese ciclo de atención. Porque el ciclo de atención no es constante, tiene altos y bajos. Entonces, si uno lo sabe romper, sabe descansar, atención plena, ciertos momentos de distracción, va a poder volver a activarlos de una mejor manera. Ahí ya te di 3 herramientas para reducir el estrés, que eventualmente eso va a llevar a la reestructuración cognitiva. Bien, muchas gracias. Espero haber resuelto tu duda, Sandra. Ahora hay otra pregunta de Fátima Milagros Lecema Kikia. Dice, ¿qué técnicas puedo aplicar con niños que padecen de ansiedad y esto les afecta en su proceso de aprendizaje? Uy, la verdad, lamentablemente, Fátima, no te voy a poder responder. No soy especialista en niños. Sería muy poco ético de mi parte darte alguna herramienta porque muchas veces no es un tema de ansiedad, puede ser algún trastorno del aprendizaje, déficit de atención, diferentes temas que aparecen en la infancia temprana. Entonces, en vez de buscar técnicas, hay que buscar las causas a esa edad. Ya cuando uno es adulto, bueno, ya las causas más o menos uno las debe conocer o ha aprendido cómo enfrentarlas y se buscan técnicas para poder regularlas. Pero en la infancia temprana con los niños es mucho mejor conocer cuáles son las causas y entenderlo desde ahí. Vas a disculpar, pero esa pregunta no te la puedo responder. Bien, Fátima, espero si no hay más preguntas, todo ha quedado claro. Bien, acá hay otra pregunta de Marco Arroyo. Ujú. Dicen, ¿cómo abordar casos en los que el consultante tiene de 2 a 3 trabajos o muchas horas de trabajo para poder sobrevivir? Bueno, estos casos ya se consideran casos de alta vulnerabilidad, porque claramente decirte, ok, toma respiraciones conscientes, toma cierto break o toma ciertos rewards, recompensas en el medio, es para las personas que tenemos la capacidad, el privilegio de poder hacerlo. Ahí es donde uno tiene que tener sus límites como psicoterapeuta. Ahí es donde lo más importante no es buscar la solución, sino acompañar a sobrellevar ese momento.
Porque el tener dos o tres trabajos, no hay una herramienta y no hay un abordaje que te diga por lo que está pasando esa persona. ¿Cuál es ese concepto para poder sobrevivir? Para poder sobrevivir llegando a fin de mes, para poder sobrevivir teniendo ciertos gustos o no. Entonces ahí uno como psicoterapeuta también tiene que tener sus limitantes. Yo te diría que en vez de técnicas o herramientas de cómo abordar los casos, es más acompañar. Acompañar a sostener esa incomodidad que tener dos, tres trabajos te puede llegar a presentar y a conllevar. ¿Y por qué sobrevivir? ¿Qué es lo que a la persona le da el significado de sobrevivir y no de estar viviendo? Trabajarlo desde ese lado. Muchas veces son condiciones que uno no puede llegar a cambiar o no puede llegar a mejorar, pero dentro de tus capacidades como psicólogo, que entiendo que acá la mayoría somos psicólogos, tratar de buscar ese acompañamiento frente a esa situación de vulnerabilidad. Porque seguramente esa persona no está buscando un objetivo de ir al gimnasio, tener su vida saludable con sus amigos y un equilibrio entre el área laboral y el área personal, sino únicamente está tratando de sobrellevar su carga laboral para permitir esa, vamos a decir, sobrevivencia un poquito más equilibrada. Entonces yo te diría acompañar. Ser empático, también tener tus limitantes, saber hasta dónde puedes llegar, porque a veces son casos que nos exceden. Los casos de vulnerabilidad son bastante complejos de abordarlo. Hay que saber bastante el contexto, cuáles son sus potenciales de mejora, cuál es el contexto en el cual está inmerso y a partir de ahí buscar lo mejor para la persona. Bien, bueno, ahí estaríamos llegando al fin de las preguntas. Muchas gracias, psicóloga, también por el día de hoy, haber estado con nosotros abordando este tema que es importante. Espero otras invitaciones también pueda asistir. Y eso sería todo de parte de todos nosotros, el equipo de CAP. Nosotros será hasta otra nueva invitación. Espero que también haya disfrutado de esta ponencia. Y nada, eso sería todo. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por su presencia acá. Un gusto para mí siempre participar en las actividades. Y bueno, cualquier duda, saben que también me la pueden hacer por cualquiera de mis redes sociales y ahí estamos siempre presentes. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos, por haber asistido también. Será hasta el próximo jueves. Cuídense. Pero